Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina de la Congregación Redemption acá en la ciudad de Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, don Jorge. Bien, gracias a Dios, como todos los días que podemos respirar. ¿Y usted? Todo muy bien, contentos, con salud, con bienestar, yo creo que tenemos lo que necesitamos, tenemos un Dios en el que confiamos, tenemos un Dios que nos conoce, tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege, que conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas y siempre está allí, está al ladito de nosotros. Así que yo creo que lo único que nosotros tenemos que hacer es tenerlo como ese amigo, confiar en él plenamente, porque yo creo que si no somos responsables de conservar esa amistad. Yo creo que en muchas ocasiones nos quejamos porque muchas personas nos llaman, porque no nos llaman, y supuestamente son nuestros amigos, y dejamos de hablarle que porque nos dejan incomunicados. Pero la pregunta o la conciencia que debemos tomar es cuántas veces dejamos a nuestro Padre, a nuestro Dios, que es nuestro amigo, lo dejamos incomunicado. Y Él así sigue obrando en nosotros, sigue perdonándonos, sigue estando pendiente de nosotros. Y lo más importante que cuando nosotros queremos ir a buscarlo, Él siempre tiene esa agenda desocupada para nosotros. Así que aquí el paralelo es si realmente ocupas mucho tiempo con tu amigo y lo conservas que es tu amigo y sabes que es tu amigo, le dedicas tiempo a tu amigo porque quieres conservar esa amistad, hagamos lo mismo con nuestro Padre. Él está siempre dispuesto a escucharnos y Él es el único que nunca nos abandona. Amén, así es. No nos dejen visto nunca. Así es, así es. Nosotros a él, en cambio, sí. Diariamente y todos los días realmente. Realmente, Sa- desafortunadamente nos acordamos de Él cuando tenemos una situación difícil, cuando necesitamos pedir ayuda, cuando ya estamos bajo el problema, pero pues no hemos tomado esa conciencia de que antes de una decisión debemos consultarlo. Siempre vamos allí, es as- cuando ya la decisión está tomada y no hay nada que hacer. Vuelta de hoja, como dicen por ahí. Así es, así es. Así es. Bueno, saludo a cada uno de los que está allí conectado o se va a conectar a nuestro programa esta mañana, el segmento Tres Milagros antes del desayuno. Y el tema de hoy es la fuente de todo poder. Y voy a leerles un versículo en Nehemías 9, el libro de Nehemías 9, el capítulo 20, la primera parte del versículo dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y dice, y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Vuelvo y repito la primera parte. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Entonces, esta mañana el tema, como les decía, es la fuente de todo poder. Y al hablar de la fuente de todo poder, estoy hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y voy a leerles también Génesis, el capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vino, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí empieza el orden. Entonces, quiero hablar esta mañana sobre la fuente de todo poder, el Espíritu Santo. Eh, y vamos a hablarlo sobre el aspecto de lo que siempre en este segmento, o casi siempre, está enfocado y es milagros. Lo que leíamos en Nehemías capítulo 9 20 dice, les enviaste, ¿verdad? A tu buen espíritu para enseñarles. Qué poderoso es saber que así como el pueblo de Israel estuvo acompañado todo el tiempo, si ustedes notan, desde que empezaron a ocurrir las plagas en Egipto, el pueblo de Israel estaba protegido.
Y hay también en la palabra un versículo que dice que Él nos tiene rodeados en un círculo de fuego con su espíritu. O sea, un tremendo versículo que uno dice, wow, todo el tiempo nos tiene protegidos. Recuerden, a Job hizo un cerco alrededor y nada podía tocarlo. Por lo tanto, eh, el mismo Señor cuando habla y le propone a Satanás mirar a su hijo justo, le está diciendo, mira cómo es Job, es justo, es un hombre valiente, un hombre fiel. Me imagino que lo describió de una manera extraordinaria, pero una de sus palabras es un hombre justo. Pero Satanás lo que le dice es, pero ¿cómo no va a ser justo? Si tú lo tienes rodeado, lo tienes protegido, ¿sí? Lo tienes cercado. Y esa era la realidad de Job, pero para nosotros es también nuestra realidad. Entonces, estamos cercados, estamos rodeados y muchas cosas que son enviadas a tu vida o a la mía no pueden pasar porque hay ese anillo, por decirlo así, de protección alrededor nuestro. Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está allí para ti y para mí todos los días. Y es un regalo, es un regalo. ¿Por qué digo que es un regalo? Porque la palabra del Señor dice que vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, que si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra. Dice, ahora cuanto más yo, hablando de él, del mismo Dios, dice que, o sea, que el favor de él para con nosotros es extraordinario. Y poniendo el ejemplo nuestro, que somos malos y sabemos dar regalos buenos, vamos a ponerlo en esos términos, ahora cuánto más él. Y él explica cuántas cosas nos ha dado y luego dice, pero también el Espíritu Santo. O sea, es como que no solamente soy bueno con ustedes, no solamente tengo detalles extraordinarios, no solamente puedo darles milagros, proezas, prodigios, sino que también con todas esas cosas les doy el Espíritu Santo. Y como nuestro segmento, 3 milagros antes del desayuno. Qué milagro tan poderoso para hoy en día es que tú y yo podamos tener viviendo dentro de nosotros al Espíritu Santo. No es algo externo, no es algo que viene y nos visita, quizás como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que, oye, es el mismo Dios viviendo dentro de nosotros día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, al alcance nuestro. Nadie puede ser o podría ser alguien sobrenatural si el Espíritu de Dios no mora en él. No podría ser un gran predicador. No estoy hablando de un buen expositor, porque puede y hay. Estoy hablando de un gran predicador. Y cuando digo un gran predicador, no lo digo solamente porque, como decía antes, sea un buen expositor de la palabra, sino porque carga una unción de parte de Dios que, que puede transformar no solo atmósferas, sino vidas de las personas como tal, porque carga un poder de Dios que no todos los seres humanos cargan. No porque sea exclusivo, sino porque la persona ha aceptado ser un depositario de algo extraordinario de parte de Dios. Entonces, eso que vive dentro de nosotros, eso que mora dentro de nosotros, es el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Y por lo tanto ese espíritu, la Biblia dice que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiremos ¿qué? Recibiremos poder. ¿Poder para qué? Para hacer cualquier cosa. Se convierte el ser humano en un ser extraordinario, sui generis, eh, que carga al mismo Dios dentro de sí. Y eso que carga puede hacer que ocurran milagros, puede hacer que las señales sigan a todo aquel que cree, porque tiene un depósito de Dios grandioso. Entonces, a ese tipo de personas es a las que me refiero cuando digo que no podría haber un gran predicador
extraordinario predicador, sin un depósito divino dentro de él. No podrías tener un hogar con una estabilidad y con una felicidad, un hogar en donde se mueva una atmósfera de poder, en donde muchas veces ha habido algunas falencias dentro del hogar. Quizás yo he escuchado testimonio de personas, incluso pastores, que han estado en una situación difícil económica, pero que Dios ha provisto. Ha provisto a través de manos de hombre, o sea, personas que llegan, que sintieron, que tuvieron el sentir de llevar un mercado, de llevar una bendición financiera, eh, de bendecir ese hogar, pero también de formas extraordinarias que uno dice, yo escuché y conozco de un hermano que él hacía el aseo de un templo en la ciudad de Barranquilla y un templo grande, yo conozco el templo, y él aseaba el templo y cuando empezaba a trapear, ay, él tenía sed y decía, ay, tengo sed, no traje agua, ay, cuánto quisiera algo frío. Y cuando terminaba de hacer el aseo y volvía y llevaba el trapero para enjuagarlo y empezaba nuevamente, él empezaba desde la parte de adelante hacia atrás, eh, y veía un vaso de Coca-Cola ahí servido con mucho hielo. Y él dijo, wow, como era el templo, él pensaba, "Uf, el pastor me trajo gaseosa y Dios mío, gracias, qué bendición. Yo con esta sed haciendo aseo al templo con tanto amor y tú me premias con trayéndome de parte del pastor esta bebida y se lo tomaba y terminaba de trapear y le iba a dar la tercera vuelta y cuando iba a empezar nuevamente el vaso lleno. Entonces él subió a darle gracias al pastor y el pastor le dijo, no, hijo, no, no, yo no he bajado al templo, de verdad. De pronto fue la persona que nos ayuda acá, y fue y preguntó, tampoco, la esposa del pastor tampoco, no hubo nadie que llenara ese vaso ni que bajara ese vaso. No era ninguno de ellos. La puerta cerrada, no había por dónde entrar para que de pronto de afuera llegaran y trajeran esa bendición. Entonces él entendió que fue Dios que estaba dándole ese vaso de Coca-Cola. Y alguno podría decir, es raro. Pues sí, suena raro, pero tenemos un Dios tan extraordinario, tan poderoso que hace milagros y también hace milagros de esa forma. No solo puede sanar tu corazón, no solo puede sanar tu cuerpo, sino que ese tipo de cosas también las puede hacer. Y si puede resucitar un muerto, ¿por qué no va a poder darnos un vaso de agua o de lo que sea? En este caso, imagino que el hermano le gustaba la Coca-Cola, como a algunos de ustedes, pero estamos hablando de un poder, ¿verdad? Que se manifiesta a través de su espíritu. Y como hablaba en Nehemías, él les envió su espíritu para enseñarle. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando del pueblo de Israel. En ese versículo, Nehemías está hablando del pueblo de Israel y le está diciendo que no les faltó maná en lo que leímos. Y si seguimos leyendo el capítulo, vamos a seguir leyendo todos los favores que Dios hizo a través de su espíritu. Y podemos mirar que en el desierto el Señor los acompañó con una columna de nube y una columna de fuego, para que cuando tuvieran calor estuvieran protegidos y para que cuando tuvieran frío, el frío no los dañara, no les hiciera daño en ese desierto. Las ropas crecían con ellos, el calzado crecía con ellos. Qué bendición y qué cosa tan extraordinaria, pero sobre todo tan sobrenatural. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, o sea, nos enseña. Y la columna de fuego y la columna de nube, dice la Biblia que los guiaba en el desierto, tipificando al Espíritu de Dios, porque ninguno de nosotros puede ser guiado si no es por el Espíritu. Entonces, tenemos un poder que es la fuente de todo y es el Espíritu Santo. Y que nosotros podamos tenerlo viviendo y morando, habitando dentro de nosotros, es un milagro extraordinario. Además del milagro de que es un regalo de parte de Dios para ti y para mí. ¿Para qué?
para que no vivamos una vida normal, una vida corriente, si así se puede decir, sino una vida sobrenatural, una vida que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. Porque no solamente a través del Espíritu Santo tenemos la posibilidad de ser enseñados, de ser instruidos en lo que necesitemos, de ser guiados, direccionados hacia dónde y cómo. Lo que decía Jorge al principio cuando estábamos hablando. Muchas veces vamos eh, y tomamos decisiones sin consultar, pero a nosotros ya se nos dio a alguien que nos guía, alguien que nos dirige, que nos puede trazar un camino, un destino y que nos puede decir, mira, eso que estás pensando o ese camino que estás tomando por ahí no es. Como los hombres de la palabra. Los discípulos se pusieron de acuerdo y tomaron decisiones y ellos mismos dijeron, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacerlo de esta manera. Y si lo hacían los discípulos que manifestaban tremendos milagros de Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si somos igualmente necesitados de esa guía, esa dirección. ¿Mm? Y que hoy en día vivimos en un mundo que necesita gente que muestre la gracia, el favor de Dios, los milagros de Dios, los prodigios de Dios y las señales nos sigan así como lo seguían a ellos, pero aún más. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor dice que el mismo Jesús en tierra dijo, cosas mayores que yo haréis vosotros. Entonces, si el Señor hizo tantos milagros, que si los leemos decimos, wow, no, dice la palabra que no cabría, o sea, si se hubiesen escrito todos los hechos que hizo Jesús y los que hicieron los apóstoles, o sea, no cabrían, no habrían libros para escribir todo lo que pasó. Ahora, el Señor nos está diciendo, oye, yo sané los ciegos, yo le di vista a los ciegos, resucité los muertos, eh, sané paralíticos, cojos, ¿verdad? A mudos hice hablar, sané la mujer del flujo de sangre, eché fuera demonios, ¿verdad? Acuérdense del hombre que fue y le dijo, Señor, o sea, los discípulos no pudieron sacar eh, el demonio que estaba en su hijo. Y dice que el demonio lo tiraba al fuego, o sea, trataba de matarlo de distintas maneras. Y el Señor les dijo, oye, ustedes, cómo no van a sacar este espíritu? ¿Cómo no van a ser capaces de sacar este espíritu? ¿Por qué? Porque ellos tenían incredulidad en sus vidas. ¿Mm? Generación incrédula. Entonces, la invitación esta mañana es a que recordemos que nosotros estamos hechos para cosas mayores que Cristo y que el Espíritu Santo habita aquí adentro. No es algo externo que va a venir de afuera y nos va a visitar y se va a ir, sino que si yo camino en los caminos de Él y creo en el Señor Jesucristo, lo he recibido y he recibido el Espíritu Santo, tengo el poder para manifestar cosas extraordinarias. Eso definitivamente es un milagro de Dios en nuestras vidas. O sea, no es que tú eh, simplemente tengas una vida en donde digas, Dios está conmigo, Dios me amparo, es mi fortaleza, es mi castillo, es mi Dios, sino que Él ha dicho, oye, yo vivo en ti, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, pero te he dado el Espíritu Santo para que así como yo eh, pude hacer milagros en la tierra a través del Hijo, a través de Cristo, que habitó entre nosotros, el mismo Dios habitando entre nosotros. Asimismo, yo te doy el Espíritu Santo para que así como Cristo hizo en tierra, así hagas tú hoy en la tierra en donde habitas, en el territorio en donde habitas, en la ciudad en donde te coloqué, en la casa donde nací, familia. Vivas una vida diferente, vivas una vida distinta. ¿Por qué? Porque tienes la fuente de todo poder dentro de ti, el Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que esta mañana nosotros podamos ver y entender
que no podemos ir por la vida siendo cualquier cosa o siendo cualquier persona. Es que somos seres extraordinarios con un depósito divino dentro de nosotros para hacer grandes cosas. La gente que está a tu alrededor, la gente que incluso muchas veces dentro de tu familia necesita ese depósito divino de ti, pero no guardado, lo necesita externo, que saques lo que hay dentro de ti y lo pongas al servicio de los que están a tu alrededor. Hay mucha gente que dice, quiero ir a las naciones, gloria a Dios y ojalá vayas. Pero muchas veces necesitamos recordar que nuestra propia casa necesita de la manifestación del Espíritu Santo. Yo he sido bendecida por el Espíritu Santo todos los días desde que me levanto y yo sé que también es para ti. Y también para aquel que esté escuchando y no sabía, pero dice, oye, ¿es verdad eso? Yo quiero, para ti también es. Porque Dios no hace acepción de personas y ha venido a hacer milagros y a bendecir a la humanidad entera, porque derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces su sangre está vigente, pero también su espíritu no se ha ido, sino que por el contrario, así como en el principio leíamos el Génesis, había caos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así si tu vida está desordenada y vacía para aquel que no conoce a Dios, pero también para aquel que conoce, que muchas veces hay dentro de nuestras vidas o dentro de nuestro diario vivir situaciones que parece que se nos olvida lo que hay por dentro. Yo quiero recordarte y decirte una vez más, acuérdate que el Espíritu de Dios está en movimiento y Él está solo esperando para venir a organizar, ayudarnos a organizar, porque Él se mueve a través de tu boca, a través de la mía, con palabra, con un decreto, con declaraciones, con oraciones firmes, en donde, como dice la palabra de Dios, si le dijeres a la montaña o al monte, quítate y échate al mar, eso es lo que va a suceder. Esa montaña se tiene que ir, se tiene que mover. Entonces, tú tienes un poder extraordinario en tu boca, no en sí por tu boca, sino porque vive dentro de ti el Espíritu Santo. Y cuando tú pronuncias la palabra de Dios, ella sale con poder. Y dice la Biblia que cuando tú pronuncias la palabra y es enviada la palabra, ella no va a regresar vacía, sino que va a regresar con el fruto para la cual fue enviada. Entonces yo esta mañana quiero animarte para que recuerdes que la fuente de poder no está afuera. No es que tú tienes que orar y decirle, ayúdame Dios, bendíceme Dios. Puedes hacerlo, puedes clamar, puedes pedir. Pero recuerda, el Señor le dijo a los discípulos, oye, ¿ustedes por qué no pueden sanar a este muchacho? ¿Por qué no pudieron pues sacarle ese espíritu? ¿Mm? Incrédulos, tienen poca fe. Entonces, lo que nos está faltando es entender lo que tenemos y ponerlo en obra al servicio de los demás y al servicio de nosotros mismos. Porque muchas veces estamos enfermos, pero necesitamos o queremos que otro ore. Y eso está bueno al principio, pero qué bueno que hoy no necesitemos que otro ore por nosotros, sino que nosotros mismos seamos sanados por nuestra propia oración, por nuestra propia mano. Y es más, no quedarse ahí, sino que demos el paso para ir y poner la mano sobre los enfermos. Y la palabra dice que los enfermos sanarán. ¿Por qué? Porque el depósito divino está dentro de mí, porque la fuente del poder de todo está dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuente está dada para sanar, está dada para llevar la palabra a otro y que otro pueda ser salvo, está dada para guiarnos, está dada para tener una vida, no una vida normal, una vida extraordinaria, una vida sui generis, no como un humano común, sino como un humano que tiene a Dios morando dentro de él. Por lo tanto, no tenemos excusa, porque ya el milagro está para nosotros, ya está dado, el regalo ya está dado. No tenemos excusa, sino que necesitamos ejercitar fe, porque el Señor le dijo, ¿cómo así que no puedes sacar esto? Y dice, este espíritu sale con ayuno y oración. Claro, porque necesitamos ir profundo en intimidad para que toda falta de fe,
para que esas creencias limitantes se vayan de nosotros y podamos entender si el Señor sabía que ellos podían, pero había un concepto, de pronto un paradigma, de pronto una creencia que limitaba el poder sacar ese espíritu. No sé si de pronto ellos, habiendo visto tantos milagros, pero yo no sé, pudieron haber conversado como cada uno internamente, esto es como más grande que nosotros, nos quedó grande, ¿no? Como que no. Y no se dieron cuenta que realmente no era verdad. Sí había el poder para hacerlo. Entonces, si tenemos el poder para hacer esas cosas que él dijo que son más grandes, ¿cómo no vamos a hacerlo? Sino que nos quedamos de brazos cruzados o esperamos que sea otro que en nuestra percepción entendemos o creemos que tiene más poder que yo. No, que ore el pastor, no, que ore el hermano, que ese sí Dios lo escucha. No, a ti también Dios te escucha. Tú también tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Yo tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí. Entonces, a ti te escucha, a ti también puede responderte, a ti también no solo puede responderte, sino respaldarte para que cuando hagas lo que tienes que hacer, se vea manifestado el poder de Dios. Entonces, si tenemos la fuente de todo poder viviendo dentro de nosotros, ¿cómo no vamos a actuar? ¿Cómo no vamos a creer? Ejercitemos nuestra fe y demos un paso en obediencia. Dios está haciendo. Demos un paso en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. O sea, el Señor nos está pidiendo grandes cosas. Y nosotros muchas veces, por el temor, por la creencia, como decía antes, de que no somos capaces, no hacemos mayores cosas. Pero la fuente de poder está disponible para ti y para mí. Y como leíamos en Nehemías, el Señor les envió su espíritu para enseñarles. Ahora el Señor nos ha dado su espíritu para que vive dentro de nosotros, nos enseñe, nos guíe, nos ayude, nos aliente, nos restaure, nos levante, ¿m? Y nos dé el poder. Así que si estás pasando por una situación difícil, yo te invito, deja las conversaciones a un lado. Yo me imagino y hablaba el martes sobre la vida de Esther, pero sobre todo de Mardoqueo, pasando una situación el pueblo terrible en donde tenían una sentencia de muerte y no había nada que hacer, porque era un decreto real. Y cuando un rey decretaba, eh, todo lo que estaba escrito en ese decreto era sellado con un anillo. Y eso quería decir que no había revocatoria, o sea, no se podía hacer nada. Eso iba a cumplirse sí o sí. Entonces, dice la palabra que Mardoqueo rasgó su vestidura, lloró y tenía sufrimiento, amargura en el corazón. Pero ¿cómo no? Si era que él sabía que no había nada que hacer humanamente, no había nada que hacer. Pero el hombre se humilló y el hombre se vistió de cilicio y se pegó a su Dios. ¿Por qué? Porque conocía que su Dios, a pesar de que haya cosas imposibles para nosotros humanamente, para él no las hay. Y Dios es tan extraordinario que había armado un plan, ya tenía un plan armado con Esther y la colocó en el lugar que Esther necesitaba estar para que un día esa mujer que había sido escogida para un tiempo especial pudiera ser eh, la persona que mediara entre el rey y el pueblo, porque ella misma era una judía resguardada dentro del templo no, perdón, dentro del reino, dentro del palacio. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Quizás nosotros no lo vemos. Y ay, sí, tan bonito Esther, mira, fue puesta ahí porque era una mujer hermosa, preciosa. No, no solo por hermosa y preciosa, era porque ella tenía un propósito que cumplir y Dios le había dado a ella favor. Y aparte de eso, el Espíritu también moró dentro de Esther. Entonces, cuando llegó el momento de actuar, a ella le dio miedo y le mandó a decir a Mardoqueo, Mardoqueo, es que me da miedo porque
voy a morir, me estás mandando prácticamente a morir, porque el que se presente ante el rey sin ser llamado, muere. Y yo tengo 30 días en que no voy a ser llamada ante la presencia del rey. Pero ella no le importó y se presentó ante el rey y halló el favor del rey. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con ella, porque estaba respaldada. Entonces, ella le había mandado un mensaje a Mardoqueo diciendo: ayunen, no coman ni beban por 3 días, vístanse de cilicio. Ellos hicieron eso y Dios mostró su favor. Y cuando se presentó ante el rey halló gracia. Y el decreto igual no fue que se anuló. El decreto siguió, pero Dios tenía el plan porque tenía una estrategia ya preparada. Y el rey fue tocado por el Señor su corazón y permitió que los judíos se defendieran. Y ya ustedes saben la historia, un final feliz, como todos los finales que el Padre tiene para ti y para mí. Entonces, con esto quiero decirles que hay momentos y situaciones en que nos vamos a sentir frustrados, tristes, cansados, agotados, abatidos, es normal, solos, etcétera. Pero recuerden, la fuente de poder vive dentro y podemos simplemente, como decía yo, háblale a ese monte, háblale a ese problema, háblale a esa enfermedad, háblale a esa situación. ¿Mm? Cuando estaban en la barca, ¿qué dijo el Señor? Estaba dormido, tranquilo, porque él sabía lo que pasaba, lo que él tenía, lo que él portaba. Se levantó y le habló al mar, a la tormenta, y la tormenta menguó, se calmó. Así te invito esta mañana para que lo hagas. Háblale a esas tormentas, háblale a ese monte. ¿Mm? Y estás confiado, tienes que estar confiado de que el depósito que está dentro de ti, al final, todo lo que parecía malo, Dios lo va a transformar en algo bueno para tu casa y vas a encontrar el por qué y vas a decir: wow, entiendo por qué pasé por aquí y llegué hasta aquí. Propósito de Dios para tu vida, lo que le pasó a Mardoqueo y a Esther. Al final, las cosas salieron como Dios las tenía planeadas. Asimismo, Dios tiene planeado, tiene planes de bien para ti, para mí, y asimismo al final, como lo tiene planeado, va a suceder. Pero mientras pasan las cosas, tienes el Espíritu Santo, tienes la fuente de poder que te acompaña, te guía y te ayuda a librar esas batallas y a ser un vencedor. Ese es el mensaje para ti y para mí esta mañana en 3 milagros antes del desayuno. Nuestra emisora Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Avanza, camina en fe, recordando que lo que tienes, con lo que tienes es suficiente y que lo que tienes es capaz de transformar no solo tu vida, no solo traer milagros, sino transformar ciudades. Te bendigo en el nombre de Jesús y deseo para ti una mañana gloriosa y sigue viendo nuestra emisora. Bendiciones.